Buen día, mi nombre es Angie Moon y hablaré sobre el autoaprendizaje. Entonces, pues primero el aprendizaje es aquel proceso a través del cual se pueden adquirir habilidades, conocimientos, valores, conductas y demás. Y este también pues es el resultado del estudio, de la experiencia, de la intuición, de razonar y de observar pues diferentes cosas y situaciones. Existen unos paradigmas del aprendizaje. Uno de estos es el paradigma conductista. Este quiere decir, por ejemplo, la máquina que aprende conductas observables, medibles y también cuantificables. Está el paradigma cognitivo, que es aquel organismo que desarrolla procesos cognitivos y también afectivos. Está a su vez el paradigma sociocultural, que es como el escenario en donde se realizan esas interrelaciones, donde sí se relacionan las personas entre sí con el medio ambiente que los rodea. Está el paradigma constructivista, que es el organismo que desarrolla procesos cognitivos y también pues afectivos en un escenario donde puede aprender. Está el paradigma conectivista, es donde el aprendizaje es un proceso de conexión entre fuentes de formación especializadas, y pues lo importante de este es saber en dónde se lleva a cabo el mismo. En este tema pues también pudimos visualizar encuentros y desencuentros entre Piaget, Vygotsky y Ausubel. Entonces, primero pues Jean Piaget decía que el desarrollo cognitivo se concibe como un despliegue de un plan interno del individuo que consiste pues en equilibrar las estructuras operativas. También mencionaban que todo conocimiento pues es una construcción activa por el sujeto de estructuras, operaciones también pues internas que se producen en un proceso de interiorización y que son pues efecto como de la maduración, donde no hay influencia como tal de los factores sociales. También mencionaba que el proceso de interiorizar se produce pues por las acciones concretas de los niños que se relacionan pues con objetos, y se explica por una teoría de desarrollo intelectual que se da en 3 periodos. Primero, el sensorio motriz, que es donde se prepara y organizan las operaciones concretas, y también el periodo de pensamiento lógico formal. Existe también, pues, él también mencionaba que el proceso de aprendizaje se entiende como una construcción que el sujeto pues está en condiciones de realizar según su desarrollo intelectual y los conocimientos pues que haya adquirido anteriormente. Entonces, de acuerdo pues con los instrumentos intelectuales o las estructuras operativas del pensamiento que tenga. También menciona que la inteligencia tiene 2 atributos principales, que son la organización y la adaptación. Dice que el aprendizaje surge de situaciones de desequilibrio o de conflictos de tipo cognitivos entre la asimilación y la acomodación, y se produce pues realmente cuando se presenta esa acomodación. Por último, también dice que la asimilación y la acomodación existen otros tres factores que pertenecen al desarrollo cognitivo, que son la maduración y la herencia, las experiencias activas y la interacción social, o sea, cómo se relacionan los individuos con otras personas de su mismo entorno. Seguidamente pues Vygotsky mencionaba que la actividad mental es esa característica fundamental que distingue al hombre como ser humano, y es el resultado de un aprendizaje sociocultural, o sea, ese aprendizaje que se da cuando se relaciona con personas de su mismo entorno. También dice que desde el punto de vista psicopedagógico se detectan 2 aportes importantes: los conceptos de mediación y de la zona de desarrollo próximo, ZDP. Las funciones pues mentales y significados existen ligadas directamente a las interacciones que tienen los niños con los adultos pues que están alrededor de ellos. Dice también que el hombre no se enfrenta al mundo desarmado, por decirlo así, con su sola naturaleza biológica, sino que también pues plantea que su conducta está mediada o ayudada por herramientas materiales y símbolos o signos.
Dice que el aprendizaje se puede llegar a alcanzar desde una educación formal, en la medida en que pues se trabaje con ejemplos de uso importante del objeto que se va a aprender. Entonces como que las personas aprenden fácilmente cuando se les da un ejemplo en donde ellos pues pueden captar, asimilar para llegarlo a poner en práctica. Dice que hay pues diferencia de los conceptos espontáneos y empíricos de los científicos, que los primeros se adquieren y usan en la vida diaria y los segundos, o sea los científicos, se aprenden en la instrucción formal, pero ambos pues se desarrollan a través de un proceso de comunicación. O sea que los conceptos espontáneos pues es lo que usted va aprendiendo cuando va llevando a cabo alguna accionar, ¿sí? Y los que son científicos es los que le enseñan pues a través de ya sea de un docente que está compartiendo sus conocimientos, a través de un libro, ¿sí? Bueno, también tenemos por parte de Ausubel, él destaca que la organización del conocimiento en estructuras y en las estructuraciones que se producen pues por causa de la interacción entre las ya existentes y la nueva información, que va pues a producir como un desequilibrio en las primeras. O sea, usted sabe algo, pero cuando aprende algo nuevo pues va a cuestionar lo que ya sabe. También pues desarrolla una teoría de la interiorización a través de la instrucción, de forma tal pues que los conceptos verdaderos que construyen a partir de los previos que el estudiante pues ya tiene. Utiliza las estructuras cognitivas para designar el conocimiento de un tema determinado con una organización clara y estable, y está también en conexión su amplitud y grado de organización. En el aprendizaje pues memorístico que es predominante en nuestra realidad, no solo pues se utilizan procedimientos repetitivos, sino que la información nueva no se asocia con los conceptos existentes en la estructura cognitiva, y pues por esta razón se produce como una interacción mínima o prácticamente no existe entre la información recientemente adquirida y aquella que ya está almacenada porque se aprendió de una forma totalmente distinta. Por último dice que el aprendizaje significativo es más eficaz que el memorístico. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende algo de memoria es como fácil que se le olvide o ni siquiera lo entiende, no sabe su significado, usted solo lo aprendió y ya. En cambio pues cuando es un aprendizaje significativo ya usted sabe cómo explicarlo, sabe para qué sirve, puede dar como una forma de entender desde sus propias palabras. Ahora por otro lado vamos a pasar al significado de aprender a aprender. Entonces, en los procesos pues de enseñar y aprender es necesario tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado. Entonces hay que tener pues en cuenta en esos procesos de enseñar y de aprender el conjunto de conocimientos previos que ha construido ese alumno en las expectativas educativas, en las experiencias educativas anteriores que ha tenido, o pues cuando ha aprendido cosas no sean en el ámbito educativo, también eso hay que tenerlo en cuenta. También se establece pues una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y lo que aprende solo, y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, ya sea pues mirándolas, imitándolas, siguiendo las instrucciones que ella les da o colaborándoles en algún proceso. Lo que pues un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, después puede hacerlo o aprenderlo él mismo. Eso también pues es importante tenerlo en cuenta. Aprender pues a aprender tiene un objetivo ambicioso y al mismo tiempo pues que no se puede renunciar a él. Equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno mismo en diferentes situaciones y circunstancias. Este objetivo pues recuerda la importancia que tiene de darse el aprendizaje escolar, la adquisición de diferentes estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de elaboración y de la organización de la información. Entonces como que el estudiante mira cuál
estrategia de tantas que hay les sirven para el poder él mismo aprender diferentes aspectos que son necesarios, pues en este caso para su carrera profesional. Entonces es un proceso muy importante porque debe pasar por diferentes etapas, utiliza diferentes métodos hasta que haya el adecuado para él. También pues es un proceso interno de planificación, de regularse y de evaluar esa propia actividad, pues para saber de esta forma cuál es la más efectiva en su caso particular. Ahora hablando pues de aprender a valorar y evaluar, entonces es importante decir que se habla de evaluación para referirse como a esa actividad a través de la cual se emite un juicio sobre una persona, sobre un fenómeno, una situación o un objeto en función de distintos criterios. Entonces hay que también saber darle como una valoración, una evaluación a cada uno de esos aspectos que desarrollamos día a día, pues para saber si están cumpliendo con su función o no, si estamos aprendiendo de la forma adecuada o debemos cambiar ese método de aprendizaje para así poder obtener mejores resultados. Entonces eso es una etapa importante del aprendizaje, la evaluación. Utilización de los materiales de autoaprendizaje. Entonces uno de estos puede ser la televisión educativa. Los estudiantes a distancia a través de este medio pueden acceder a información que puede complementar sus conocimientos. En este caso no se habla como tal de televisión educativa programada exclusivamente por una institución educativa como medio de aprendizaje de sus estudiantes, sino también pues a los programas de televisión que salen nacionalmente, que en muchos casos pues, pueden ser utilizados como complemento a los conocimientos del material escrito. También existen diferentes medios didácticos que se pueden como configurar en paquetes multimedia formados pues por todos o por varios de los siguientes elementos, como videotest, material escrito, videoaplicación informática y demás. Otros materiales que se pueden utilizar es, por ejemplo, cuando se hacen resumen a través de mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces el estudiante resume la información que le han pasado a través de un texto usando estas herramientas y le es más fácil a la hora de estudiar. También cuando hace lluvia de ideas, cuando hace un resumen, cuando subraya las guías, todas estas formas pues le ayudan para poder aprender más fácilmente el tema que ha visto en clase.